A través del contacto telefónico le damos la bienvenida a la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, del Consejo Económico para América Latina y el Caribe. Hace pocos días, este organismo, que es parte de la estructura de Naciones Unidas, presentó en Chile unos estudios económicos de cómo ve a América Latina y el Caribe, y en ese sentido daría la impresión que se prevé buenos resultados para América Latina. Doctora Bárcena, buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación a través del contacto telefónico. Buenos días, ¿cómo está usted? Me da muchísimo gusto saludarlos y encantada de estar con ustedes en su programa. Gracias, doctora Bárcena. Le decía, los resultados que ustedes presentaron en función del primer trimestre para el Ecuador son resultados tremendamente alentadores, 8 punto algo de crecimiento económico, y para la región también se prevé un crecimiento más o menos entre el 5 y el 6%, pero se habla que al año siguiente esto podría disminuir por la crisis europea y por el desacelerado crecimiento en Estados Unidos. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación que hace la CEPAL? Sí, cómo no, con muchísimo gusto y gracias por la oportunidad de presentar esto ante ustedes. Bueno, en primer lugar, el crecimiento efectivamente en América Latina mantendrá niveles de recuperación que se iniciaron a la segunda mitad del 2009 y crecerá este año la región 4.7%. Ecuador va a estar por encima de ese promedio y se estima que Ecuador va a estar en un crecimiento este año de 6.4%. Todo esto está relacionado en la región, por supuesto, gracias al impulso de la demanda interna, y desde luego hay una mejor situación en relación a las exportaciones, porque mejoraron sobre todo aquellas que van a Estados Unidos y las que van a China. No es este mismo panorama de las exportaciones que van a Europa, porque Europa efectivamente está pasando por una muy difícil situación de endeudamiento. Ahora, para el caso del Ecuador, yo diría que vale la pena mencionar que en Ecuador hay de verdad una situación mucho más alentadora, como usted bien lo ha puesto, en donde, por cierto, ha habido una tasa de crecimiento, va a haber una tasa de crecimiento importante este año, y eso se debe fundamentalmente porque hay una de las cosas más sobresalientes de la economía ecuatoriana es la formación bruta de capital, que tiene el mayor repunte de 14.6%, lo cual es muy alentador porque quiere decir que se está invirtiendo más, lo que indica que puede haber una recuperación económica más sostenible cuando hay una inversión de ese tipo. Y además ha habido una recuperación en los sectores productivos, por supuesto un poco menos quizás en la agricultura y en la refinación de petróleo, pero en otros sectores bastante buen desempeño. Y desde luego, perdón, adelante. No, termine la idea, doctora, por favor. No, la idea es nada más decir que nosotros estamos proyectando para este año un buen desempeño de la región. Para el año 2012, sin embargo, proyectamos una desaceleración de toda la región, y en ese sentido, pues también Ecuador. Sin embargo, en Ecuador la desaceleración va a ser menor que en otros países, y todo esto igualmente relacionado con la situación internacional. Ahora, varias preguntas. Cuando usted dice la formación bruta de capital, no todos nuestros televidentes son economistas, por cierto, y entienden todas estas terminologías. ¿Se refiere, doctora Bárcena, a que en el Ecuador existe un plan de inversión bastante agresivo y que eso es el reactivador de la economía? Me refiero a la inversión pública. Sí, me refiero concretamente, por ejemplo, a inversiones en maquinaria, vamos a suponer. Ese es uno de los temas que vemos nosotros que ha crecido a un ritmo acelerado desde el segundo semestre del 2010. Y esta inversión en maquinaria, pues está orientada sin duda a los sectores productivos, y en ese sentido vemos que las empresas estatales aumentaron, por ejemplo, un 7% su producción. Y en ese sentido vemos que ha habido un aumento en la minería, por ejemplo, que es un área muy importante para Ecuador, y además ha habido un rediseño de contratos con grandes compañías petroleras que operan en el Ecuador, lo cual es interesante porque lo que Ecuador está planteando es que haya un mayor incremento de las ganancias que se queden en el Ecuador, lo cual es un aspecto muy interesante de la actividad, porque esto hace que no se exporten todas las ganancias de productividad, sino que se vayan quedando en el país,
y con ello se vayan encadenando otros sectores de la producción. Y en este último punto, doctora, si bien este modelo de contratos con el sector petrolero fue muy criticado en su momento, a la larga dio muy buenos resultados en el país, ¿esto va a permitir incluso replicar este modelo en otros países de la región? Pues claro, a nosotros sí nos interesa mucho ver cómo se rediseñaron estos contratos, porque en realidad uno de los temas que la CEPAL ha venido apoyando y realmente recomendando hasta cierto punto es que haya realmente, si nosotros vamos a primarizar o se está reprimarizando nuestras economías, porque tenemos una abundancia en recursos naturales, en un buen momento de demanda en China, bueno, por lo menos tenemos sí que renegociar este tipo de contratos con empresas que vienen a extraer nuestros recursos naturales para que se queden, desde luego, mayores ganancias en los países que generan estos recursos y que se puedan invertir en otros rubros y que haya un encadenamiento con otros sectores. Yo creo que eso es muy importante, y ayer precisamente yo conversaba con la ministra de Ecuador, que está encargada de las exportaciones y de la inversión extranjera directa, y estábamos hablando de cómo Ecuador, a través de Expo Ecuador, está tratando realmente de proyectar, yo diría, una economía de mercado, pero una economía de mercado que por otra parte también garantiza algunos rubros sociales. Fíjese, por ejemplo, el desempleo, para ponerle un ejemplo concreto, en el Ecuador disminuyó de 8.5 en el 2009 a 7.6 en 2010, y lo más probable es que en 2011 llegue a 7%. Es decir, para usted, doctora Bárcena, ¿ya existiría una tendencia donde en el Ecuador se iría disminuyendo el desempleo, ergo la pobreza? Claro, la pobreza, y por otra razón además, que va a ser positivo, sobre todo para las familias pobres, porque la inflación en el Ecuador, por las razones que todos conocemos, es relativamente baja, y entonces eso beneficia sobre todo a los hogares más pobres. Pero el otro gran tema que vale la pena señalar es que el salario mínimo real del Ecuador en 2010 se incrementó 6.7%, casi 2 veces más que en 2009. Y además se acordó que el salario mínimo en el 2011 va a tener un incremento de 10%. Okay. Entonces, esto en realidad es lo que yo creo que son buenas noticias para los ecuatorianos. Definitivamente, visto así, son muy buenas noticias. Ahora, el tema pasa de que este crecimiento económico que estamos viendo sea sostenible en el tiempo y que venga acompañado con desarrollo social. Si se incrementa el empleo pleno y el universo de población económicamente activo, evidentemente es importante, pero ahora viene otro elemento de la economía y de la política social que es importante que analicemos: el acceso a oportunidades, es decir, acceso a educación, acceso a salud. ¿Cómo ve la CEPAL al Ecuador en ese sentido? Bueno, creo que hay una política de fiscal muy importante. Por un lado, los ingresos del gobierno central crecieron 21%, lo cual es muy importante. De hecho, aumentaron entre 2009 y 2010, en una comparación de un año, aumentaron de 22.3% del PIB a 25.2% del PIB los ingresos del gobierno central. Y esto entonces le da espacio al gobierno, la verdad, para que pueda orientar más gasto a estos rubros que estamos conversando. Creo que uno de los temas en donde veo con mucho optimismo la inversión estatal o la inversión del gasto es precisamente en el rubro de innovación tecnológica. Tengo la impresión de que hay una decisión muy importante de realmente invertir fuertemente en invertir, no gastar, invertir en recursos humanos e invertir en la promoción de la innovación, sobre todo en aquellos sectores que son muy importantes. El gasto del sector público, es realmente uno de los dinamizadores de la economía en años recientes, y creo que eso puede ser muy importante. Creo que el Ecuador tiene una decisión muy seria de invertir en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de invertir en la gente y de invertir en la innovación tecnológica. O sea, nos ven desde afuera con buenos ojos. 2 puntos ya para terminar, doctora Bárcena. El uno tiene que ver con la estrategia y la política de endeudamiento del Estado ecuatoriano. Se ha criticado mucho la renegociación, la forma como el Estado ecuatoriano reestructuró su deuda pública, y ahora se critica mucho que esta deuda ha ido increciendo y que estamos dependiendo fundamentalmente de China por los altos costos financieros. En ese sentido,
¿cómo ve la CEPAL la estrategia de endeudamiento del Ecuador? Bueno, nosotros tenemos muy claro que obviamente los problemas de financiamiento y los bajos niveles de la cuenta única del Tesoro del Banco Central, la verdad es que se lograron superar gracias a los créditos que obtuvo el Ecuador de 1.755 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento y del Banco de Desarrollo Chino. Ahora, con estos créditos, la deuda externa de Ecuador era de 7.390 millones de dólares a finales del 2009 y se incrementó a 8.500 millones de dólares. Estamos hablando, la verdad, que se incrementó de un 14.2% del PIB a un 15% del PIB. La verdad está muy por debajo del promedio de América Latina. El promedio de América Latina es 30% del PIB. El Ecuador está a la mitad del endeudamiento, así es de que, y lo está haciendo por las razones correctas, es decir, lo está haciendo precisamente para invertir en la inversión que le decía yo. Imagínense si el país está endeudado en 15%, pero su inversión, la formación bruta de capital fijo, crece al 14.6%, pues estamos hablando de que es verdad que hay un endeudamiento, pero sí tengo la impresión de que es para orientar este financiamiento a los sectores productivos. Imagínense que el PIB manufacturero, que representa el 14% del total de la actividad productiva en el Ecuador, se expandió 6.7% por el aumento de la demanda de bienes, y el sector de la construcción se incrementó 6.4%. Entonces, estamos hablando de una economía que está creciendo, donde el Estado, yo tengo la impresión, está mirando dónde puede traer mayores recursos frescos para reactivar estos sectores. ¿Doctor? Y no para ralentizar el crecimiento, por el contrario, para dinamizar el crecimiento. Que por cierto, le digo, en Europa van en el sentido contrario, están contrayendo la economía, contrayendo el gasto, y la verdad es que ahí es donde vemos un panorama muy sombrío para algunos países de Europa. Ya tendremos más tiempo para conversar, doctora, la comprometo en una próxima entrevista. Lamentablemente el tiempo acá se me terminó. Un fuerte abrazo y gracias por su gentileza de haber aceptado nuestra llamada. Muy amable, mucho gusto, que le vaya muy bien. Gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Mil disculpas a María Caridad Dávalos y Ámbar de Pérez, que seguramente deben estar halándome en las orejas por haberme excedido en el tiempo, pero esta era una entrevista tremendamente importante a través del contacto telefónico y a veces nos corremos de lo programado. Un fuerte abrazo. Hasta el día de mañana, viernes 15 de julio. CN Plus presentó Primera Hora.